tratando acerca de las características que tiene este amor, el amor ágape. ¿Vale? Entonces, pues por supuesto, pues la base bíblica pues está en Primera de Corintios 13, que empieza en el versículo 4 a mencionar las características del amor ágape, el amor que proviene de parte de Dios, ¿sale? Y que pues ha puesto en el corazón de usted y en mi corazón. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, entonces vamos a empezar con estos tratados, digámoslo así, de qué caracteriza el amor ágape, el amor de Dios, y que nosotros también hemos sido llenados con ese amor, ¿no? Entonces, dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, nosotros podemos amar como Dios ama, que sí es complicado, pero la situación es de que nuestro amor debe desarrollar estas características, ¿sale? Entonces, fíjese bien, yo lo quiero primero contextualizar en la parte de los Corintios que nos está hablando Pablo. Pues es una iglesia que tiene una serie de circunstancias, pues si lo vemos así son como que muy complicadas, ¿no? Entonces, fíjese bien, ahorita se las voy a enlistar. Pues primero que nada ellos empiezan a pervertir la doctrina. Ellos ya se les había predicado, pero empiezan a meter otras enseñanzas que no eran acordes a lo que se les había inculcado en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que se les había estado predicando. Y además de esto, pues tenían un comportamiento muy carnal, ¿vale? Entonces dejaban de lado la espiritualidad, que ahorita vamos a ver esta parte también, empezaban a ser muy, muy carnales. Y como en su contexto cultural había mucha idolatría, muchos de ellos continuaban llevando prácticas que no eran agradables a Dios, o sea, seguían rindiendo algunos cultos a ídolos. Entonces tenían un pie con Jesús y el otro pie en la parte donde ya se les había dicho que tenían que abandonar. Aparte de todo esto, tenían ascendencia griega y entonces les caracterizaba que eran así como que muy vanidosones. Entonces, porque aparte también eran bendecidos estaban bien económicamente. También en su vida permitían que se presentara la inmoralidad, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos leer, ¿no?, de que un hijo tenía la mujer de su padre. No se soportaban porque ellos mismos se llevaban a los tribunales entre ellos. Entonces, aparte también, como que no estaba bien constituido una enseñanza en cuanto al matrimonio, ¿no? Entonces tenían matrimonios así como que medios tambaleantes. Además de todo lo que les he mencionado, abusaban de su libertad en Cristo. Y cuando ellos celebraban la cena del Señor, pues cada quien veía por sus propios intereses, los que traían alimento se lo consumían antes de que llegaran los que no, a lo mejor no tenían tantos recursos y no les importaba. Y aparte de todo esto, pues eran bendecidos con el Espíritu Santo a través de los dones, pero también eran un relajo en cuanto a los dones. Entonces, Pablo les empieza a hablar de todas estas cosas y cuando ya está hablando acerca de los dones, les empieza a decir acerca de que el Espíritu Santo es el que los reparte, qué dones hay, ¿no? Entonces, pero quiero que me acompañe ahí al versículo 12, al capítulo 12 en el último versículo, que es el 31. Y de ahí vamos a empezar. Entonces menciona aquí, dice: procurad pues los dones mejores. Ya les había hablado de todo lo de los dones, pero después les menciona esta parte, dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y les va a empezar a hablar
del tema que nos atañe el día de hoy, que es el amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ellos tenían ascendencia griega, eran hábiles en cuanto a la oratoria y también en cuanto a los dones de profecía y todo eso, pero Pablo les dice, aunque ustedes tengan esas habilidades, aunque el Espíritu Santo se mueva en esos dones, si el amor no está en ustedes, o sea, son gente hueca, gente que no tiene nada dentro. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿no? Les digo, tenían ascendencia griega, entonces mucha influencia de esa cultura, entonces pues eran filósofos, estaban adelantados en cuanto al conocimiento, pero Pablo les dice, o sea, eso, si tú lo tienes, pero no tienes amor, tampoco nada eres. Y dice, y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ellos podían tener mucho dinero, inclusive podían dar limosnas, pero si a lo mejor no había ese catalizador que era el amor, aún dándose ellos mismos en sacrificio, pero si no había ese amor, entonces pues de nada les servía. Y ya después entramos, ahora sí ya en materia, les empieza a describir en qué consistía el amor. Y la primera parte que les menciona es, el amor es sufrido. ¿Vale, hermanos? Entonces, ya cuando decimos sufrido, entonces como que se nos viene y hasta tragamos saliva esta palabra sufrido, o sea, sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Pero vamos a ver la palabra de donde proviene. Realmente esta parte de sufrido dice que proviene de una palabra griega que es macrotsumeo, que es tener un espíritu largo, o sea, que aguanta, y pues de manera subjetiva, o sea, algo que no es visible, pero que sí, o sea, sí tiene evidencia, es que es paciente. ¿Sale? Entonces, aquí que nos está diciendo Pablo, que el amor es paciente. Entonces, mis hermanos, el mensaje del día de hoy es la paciencia, un elemento importante que debe estar en nuestro amor. ¿Sale, hermanos? Entonces, es bien importante y nadie de nosotros, bueno, creo que todos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, poseemos ese amor ágape. Pero la situación y el meollo del asunto es que, ¿cómo lo vamos a mostrar? O cuando lo mostramos, ¿qué características debe de tener? ¿Sale? Entonces, nosotros hemos visto durante muchos años, pues estereotipos de amor, ¿no? O sea, lo vemos a veces muy telenovelesco, que si es, dice, pues he sufrido, entonces es que hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar todo. Ahorita también, pues ya no mucha gente dice, pues sí vas a empezar a amar, pero tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Entonces, de repente nos vamos por la otra parte que es el hedonismo, ¿no? O sea, solamente voy a amarme a mí para yo sentir ese placer y no me importan los demás. Entonces, pero la situación aquí es de que la palabra nos lleva a otras cuestiones, que el amor debe de ser paciente, pero la situación, mis hermanos, es que la paciencia pues se demuestra para con el otro. Yo sé que usted y yo somos pacientes con uno mismo, ¿no? O sea que nos tenemos que aguantar nosotros mismos, no tenemos de otra. ¿Sale? Entonces, no creo que usted agarre y en el espejo se agarre cachetadas, ¿verdad? O sea, te lo dije, pa, pa, y no lo vuelvas a hacer, pa, pa. No creo que usted haga eso, ¿sale? Y si lo hace, pues Dios lo perdone. Se tiene que amar a usted mismo, hermano. Entonces, la cuestión aquí es de que es importante porque la paciencia entonces la debemos de ejercer si sale de nosotros, pero se tiene que exteriorizar. Y aquí lo que vamos a llevar es de que, como es parte del amor, pues se tiene que exteriorizar hacia los demás y por ende hacia circunstancias que nos rodean.
Entonces, ¿por qué es importante que el amor que mostramos conlleve paciencia? Le voy a invitar que me acompañe al Evangelio de Mateo. Capítulo 18, versículos 26 y 27. Amén. Entonces, me acompaña ahí con su vista. Dice así: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, con este pasaje nos está diciendo, este deudor le pidió a su señor paciencia. Entonces, el señor le tuvo paciencia, pero ¿qué le llevó a cabo esa paciencia? Le llevó a tener misericordia de esta persona. ¿Sale, hermanos? Entonces, este deudor pide paciencia a su señor, él le muestra misericordia. ¿Sale, hermanos? Entonces, todo esto nos lleva también a otro pasaje donde a Jesús le preguntan: entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le preguntaban sus discípulos. ¿7 veces? Entonces el Señor les dice: no, no te digo 7, sino 70 veces 7. Entonces, algo bien interesante de esto es que el Señor, más allá de que les dijera que tenían que cubrir una cantidad, lo más importante era la actitud de su corazón, era tener esa misericordia. ¿Sale? Pero si en nuestro corazón no hay paciencia, mis hermanos, la cuestión aquí es de que nos va a encender la ira. Y la ira nos va a llevar a tomar otras, otras decisiones. ¿Sale, hermanos? Entonces es bien importante que la paciencia sea característica del amor que mostramos, porque no vamos a permitir que la ira nos domine, sino vamos a ser pacientes. Porque usted y yo sabemos que alguien que es iracundo, que alguien que se deja llevar por la ira, lo que va a hacer cuando va a tratar de arreglar un asunto con otra persona es que va a terminar lastimando a esa persona, incluso a las personas que dice amar, pero también termina lastimándose él mismo, o terminamos lastimándonos nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, la paciencia nos va a permitir que los corazones de las personas que nos han dañado, al momento de nosotros otorgarles o darles misericordia, sanen. Pero también nos va a librar de que en nuestra vida, a través de todo este proceso, se llene de una raíz de amargura, de odio, de rencor, de rencilla. ¿Vale? Entonces, alguien que es paciente, pues es fácilmente movido a misericordia, ¿no? Una característica de Dios. En la primera reunión lo estábamos mencionando, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque es paciente contigo. No te está dando lo que tú realmente mereces ni lo que yo merezco. Nos está dando de su gracia, nos está dando un regalo que fue la salvación, pero sobre todo lo que mencionábamos ahorita, ¿no? En la introducción para esta palabra, nos está dando un amor que de verdad no lo merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos, ¿sale? No le correspondemos al amor que Él nos da. Pero aquí lo que nos sostiene es esa palabra que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sale, hermanos? Entonces, y pues es esa misericordia la que nos sostiene, pero la misericordia se da porque Dios ha sido paciente. Entonces nosotros debemos de ser pacientes para mostrar misericordia a aquellos que nos han lastimado. ¿Sale, hermanos? Bien, ahora también porque es importante que nuestro amor sea caracterizado por la paciencia, porque nos lleva a exhortar, gentilmente. Esta parte que les mencionaba de ser sufridos no significa que nada más vas a estar recibiendo. En algún momento tienes que hablar con esa persona que te ha lastimado, que te ha causado daño. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5:14.
en la primer partecita, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, Pablo aquí menciona que debemos hablar con las personas que están en una actitud de insubordinación, ¿no? Entonces, que debemos de exhortarles, que sí debemos de confrontarlos, pero con suma gentileza, ¿no? Entonces, no debemos de esconder absolutamente nada, ser sinceros, pero que nuestras palabras, que a lo mejor si van a confrontar con lo que él ha hecho, pero que sean palabras sazonadas, dice la Biblia. Palabras sazonadas, palabras que no hagan la cosa más grande, que no hieran, que no lastimen. ¿Sale? Entonces, nosotros pues tenemos, como clásico mexicano ingenioso, tenemos muchas excusas, ¿no? O sea, alguien que hablamos con él y de repente se molesta, y a lo mejor porque tuvo razón, porque se lo dijimos mal, y ya nosotros le decimos, pues es que pareces jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Entonces, fácilmente nos queremos excusar, pero la Biblia nos marca que nosotros debemos de hacerlo con gentileza, en el sentido que realmente el amor se muestre. Y el amor se va a mostrar con la paciencia, llevándole hacia un trato gentil. ¿Para qué? Para restaurarlo, ¿no? Entonces es bien importante esta parte, ¿no, mis hermanos? O sea, cuando nosotros a un ser amado le tenemos que llamar la atención, lo tenemos que hacer con paciencia, pero también con gentileza. Y sabemos, hermanos, que en muchas ocasiones hay personas que, pues sí, realmente, o sea, sí, ser honestos, no, a veces sus tratos hacia nosotros, sus conductas hacia nosotros, pues nos irritan, y bastante. Pero aquí la cuestión es de que si no lo solucionamos y seguimos permitiendo que siga pasando, pues van a pasar varias cosas. Una de ellas puede ser que nosotros, por evitar confrontaciones, después, cuando veamos a esa persona, surge en nosotros una actitud de rechazo, de crítica, y de esas clásicas de que vemos a esa persona que nos hizo daño, híjole, ahí viene. Y en lugar de confrontarlo, porque no hemos hablado y porque hemos dejado pasar más tiempo, híjole, ahí viene. Y viene en la misma acera, no, pues me cruzo a la que sigue, ¿no? Y me voy. Y así como que me escondo y me sigo derecho, o voy así de repente, y ahí sí me acuerdo de las órdenes que me daba el maestro de educación física: media vuelta, ya, y órale, y me voy para acá, y la di mal, ¿no? Lo peor, ¿no? Entonces es bien interesante. O dos hermanos que realmente nos confrontamos y, como les mencionaba, no refrenamos nuestra lengua y terminamos haciendo el lío más grande y terminamos dañando a la persona. ¿Sale, hermanos? Entonces, porque, bueno, a veces nosotros, como les mencionaba hace rato, nos manejamos con muchas excusas y decimos: es que soy bien sincerote y órale, ahí cómo te va. Y no hay filtro en mi boca. Y aunque te lastime y aunque te pase por encima, la cuestión es de que yo quiero sacar lo que traigo, porque soy de Monterrey. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, porque así nosotros nos manejamos, soy bien sincerote, nos justificamos, pero cuando nosotros venimos y el amor de Dios nos ha llenado, nos transforma y cambia nuestras actitudes también, al grado de que el acercarnos con las personas a solucionar un problema, ya no lo solucionamos como antes. A lo mejor muchos de nosotros tenemos la enseñanza de que la solución a un problema era a golpes, y ahí ya nos tranquilizábamos porque sacábamos toda nuestra ira. Pero no, la palabra de Dios no dice eso, ¿no? La palabra de Dios siempre nos maneja que debemos hablar con los hermanos, debemos solucionarlo, ¿no? Debemos tratar con ellos, ¿sale? Pero aquí la cuestión es de que le vamos a añadir paciencia, porque vamos a exhortarlos con amor, con gentileza, porque el objetivo de ello es solucionar, es restaurar, es sanar, no destrozar, sino que nosotros seamos medios para transformar vidas. ¿Sale, hermanos? Bien. Ahora también, hermanos, aquí en Tesalonicenses también nos dice esta parte. Y la paciencia también nos lleva, en cuanto al amor, nos lleva a alentar a los de poco ánimo. ¿Sale? Entonces,
Pablo aquí nos está llamando a animar, a alentar a los de un espíritu apocado, temeroso, y ese ánimo no precisamente va a salir, ese aliento no va a salir de una persona que no tenga miedo, ¿no? Porque pues todos tenemos miedo, ¿no? Entonces, a algo le tenemos miedo, a algo le tememos, a las pruebas, todo eso. Pero la situación aquí es de que sí va a salir de una persona que a lo mejor en su corazón sienta temor, pero que no se deje inundar por él. Porque como tiene y ejerce esa paciencia en el Señor, y ahorita vamos a ver esta parte, sabe en quién está esperando. ¿Vale? Entonces, mis hermanos, para nosotros es muy fácil decirle a las personas, dejarlas de animar. Ay, no, ya para qué vamos a buscar a esta persona, es que no inventes, o sea, con cualquier cosa se quiebra. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues los dejamos a la deriva. No los alentamos a seguir. Entonces, nosotros tenemos que visualizar que en algún momento nosotros requerimos que alguien nos animara. Y aún en este tiempo. ¿O a poco no siente bonito que alguien, un hermano, una hermana se acerque y ánimo, no te desanimes, estoy llorando por ti, Dios ha puesto carga en mi corazón por ti? Entonces ahí pues sí nos sentimos así como que pues cobijados, nos sentimos motivados y sus palabras nos levantan el ánimo. O cuando tan simple, tan sencillo, bueno, en este tiempo no lo hacemos, pero cuando alguien impone sus manos o de plan, definitivamente, ¿sabes qué? Nos llama por teléfono, ¿no? Inclusive, vamos a orar. Dios puso carga por ti y ahí por teléfono estamos orando, pues nos hace sentir que nos levanta. Pero la situación es de que si nosotros no somos pacientes en el amor, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer fácil desechar a la gente que tiene miedo, a la gente temerosa. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no los desechemos, sino que al contrario, si sabemos y los conocemos y que a lo mejor su fe todavía está tan valiente, entonces nosotros ahí le tenemos que entrar para alentarlos, para animarlos, para echarle porras, hombre. En otras palabras, ¿sale, hermanos? Ahora también la paciencia en el amor nos lleva a interesarnos por los otros. Dice aquí que sostengáis a los débiles. Entonces aquí Pablo en esta parte que cuando dice sostengáis a los débiles nos llama a interesarnos por aquellos que son frágiles, que sirvamos de apoyo como columna para aquellas personas que a lo mejor no han adquirido esa firmeza en la fe en Cristo Jesús y que nosotros no debemos de permitir que ellos abandonen este camino, sino que al contrario, debemos de acompañarlos en su crecimiento, ir hombro a hombro con ellos. Nosotros en nuestra sociedad a veces nos manejamos, ¿no? Como con la ley del más fuerte, y el más fuerte va a sobrevivir y los que son más débiles pues se van a rezagar y se quedan atrás. Pero bíblicamente hablando, nosotros no tenemos que dejar atrás a nadie, sino al contrario, tenemos que hacer de soporte de aquellos que están tambaleando en su espíritu. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no ejercemos la paciencia en nuestro amor, entonces lo que hacemos es ir desechando a estas personas, ir desechándolas. Y a veces decimos, híjole, es que ¿por qué ya no viene el hermano? Ah, no sé, es que tuvo problemas. Y ya ni les llamamos. Y es que así siempre es. Y ya ni oramos por ellos. Ya ni les buscamos. Y ni siquiera les damos ya para darles, aunque sea un vistazo para ver cómo están. ¿Salen, hermanos? Pero cuando nosotros realmente ejercemos la paciencia en nuestra vida, en el amor de Dios, pues entonces esperamos a que el hermano que se ha ido rezagando, podemos voltear
Y a lo mejor no esperarlo, sino podemos ir, ponerle su brazo encima de nuestros hombros e irlo llevando junto con nosotros. ¿Sale, hermanos? Entonces, y esa es la paciencia, y requiere mucha paciencia. Y ahí estamos mostrando el amor de Dios. ¿Sale? Entonces, y todo esto pues lo podemos traspolar a muchos contextos, ¿no? A veces en el matrimonio decimos, híjole, es que yo soy el que da todo, pero no estoy entendiendo por qué no está dando lo que debe mi esposo, mi esposa. Puedo decir incluso de mis hijos, es que les doy todo y ellos no son agradecidos, no muestran su amor, pero ¿por qué no lo están haciendo? Entonces, aquí el amor de Dios en nuestro corazón, con la paciencia, pues nos lleva a actuar de manera que podamos sentarnos con ellos, platicar con ellos, en lugar de lanzarles un juicio. En lugar de sacar la Biblia y decirles, es de que, bien bíblicos, es que te tienes que sujetar. La Biblia lo dice. Es que tú me tienes que tratar como vaso frágil. Es que la Biblia dice que tú tienes que honrarme porque si no, no vas a tener larga vida en la tierra. Y ya los hijos también. Es que tú no tienes que hacer que yo me enoje. ¿No? O sea, bien bíblicos. Pero la cuestión aquí, hermanos, es de que cuando somos pacientes, entonces lo que logramos hacer es de que podemos empatizar con la otra persona, ponernos en su lugar. Que sí, lógicamente también, hermanos, pues también la paciencia de Dios dentro de su amor, pues también está la corrección, ¿no? Pero tampoco, o sea, Dios no nos está matando, por eso les mencionaba hace rato, Dios no nos está pagando como merecemos, pero nosotros a veces sí actuamos y tomamos su papel y nosotros sí somos implacables y nosotros sí juzgamos y nosotros, si por nosotros fuera, estaríamos mandando al infierno a medio mundo. ¿Sale, hermanos? Entonces es bien importante que el amor que ha puesto Dios en nuestro corazón, ejerzamos la paciencia. ¿Sale, hermanos? Ya estoy terminando. Otro punto también importante, hermanos, es que la paciencia nos lleva a esperar la promesa que se nos ha dado. Y le voy a pedir, por favor, que me acompañe a Santiago 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Y dice aquí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Sale? Entonces, esta carta pues está en un contexto donde los creyentes estaban pasando por pruebas económicas, disensiones entre ellos, problemas. Aquí Santiago trata lo de la lengua, o sea, problemas fuertes, eran oprimidos por gente que tenía poder. Pero Pablo les dice, sean pacientes, esperen con paciencia. El Señor un día va a volver y todo este sufrimiento va a cesar. Su recompensa está ahí. La paciencia que ustedes ejerzan va a dar fruto a su tiempo. ¿Sale, hermanos? Pero la cuestión aquí, mis hermanos, es de que en este tiempo seguimos atravesando por diversas pruebas, pero la cuestión es de que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el entorno del mundo. Todo rapidito, todo rapidito. Que ya todo se me dé, ya, porque se me queman mis manitas y ya quiero recibirlo, Dios. Ya quiero que tú me lo des, Señor.
Y hay ocasiones donde decimos, Señor, ya ven. Sí, hay ocasiones donde sí, de verdad, decimos, híjole Dios, es que lo vemos ya todo tan negro, que Señor, de verdad, ya no tardes. Pero la situación es de que todavía tenemos trabajo. ¿Vale, hermanos? Entonces, es importante que nosotros ejerzamos paciencia, ¿no? Y ya vimos, o sea, la paciencia pues nos va a dar el fruto primeramente de que si esperamos pacientemente en la palabra del Señor y somos firmes, pues el premio de estar en su presencia con Él. Pero también la impaciencia, mis hermanos, puede salir muy cara, ¿no? O sea, cuando nosotros no somos pacientes, o sea, a veces nos terminamos dando de topes. Pero más al contrario, la esperanza, el amor paciente nos lleva a de verdad creer que el Señor Jesús un día va a volver y que todo nuestro sufrimiento va a acabar. ¿Sale, hermanos? Pero incluso aquí en la tierra, creer que todo lo que nos está ocurriendo está bajo la poderosa mano de nuestro Señor y que yo puedo confiar en ello. ¿Sale, hermanos? Entonces, miren, hermano, concluyendo ya, hemos visto pues ya la importancia del amor en nuestras vidas, pero sobre todo el ejercer esta característica del amor que es la paciencia. Y pues ya hemos observado qué es lo que implica ser pacientes, ¿no? O sea, ser pacientes implica esta parte que nos menciona tener misericordia, exhortar gentilmente, a dar ánimos, a interesarnos por el otro, pero sobre todo también a esperar en las promesas que Él nos ha dado. ¿Sale, hermanos? Entonces, pues mis hermanos, si yo no soy paciente para con el otro, entonces yo no puedo decir que amo. Si lo que caracteriza mi vida es la ira incontrolada, yo no puedo decir que amo. Si lo que me caracteriza es la indiferencia entre la necesidad de mis hermanos, la necesidad de la gente, yo no puedo decir que amo. Porque la paciencia, o sea, el mundo va tan deprisa que a veces pasamos por desapercibido que otras personas necesitan también del amor de Dios. Y lo malo es de que no conocen a Dios. Pero usted y yo que tenemos la oportunidad de conocerle, de haberle invitado a nuestro corazón a que viva, entonces es menester de nosotros mostrarle su amor. Entonces, mis hermanos, no vivamos deprisa, seamos pacientes. Dios es un Dios que llega en el momento preciso, en el momento justo. No llega ni más temprano ni más tarde, sino en el momento en que lo requerimos, Él va a estar ahí. Entonces, pues mis hermanos, ejerzamos la paciencia, ejerzamos el amor, pero un amor paciente. Y pues yo en esta tarde no sé cómo estés en tu vida, no sé qué tan paciente has sido, no sé si has tenido que pagar consecuencias de tu impaciencia, pero la situación es de que si estamos aquí es porque alguien ha sido paciente con nosotros y es Dios. ¿Sale? Entonces echemos mano de eso y nos está dando una oportunidad más. ¿Sale? Entonces, si tu corazón se ha llenado de ansiedad en estos tiempos, ansiedad a lo mejor desde lo más básico de querer ya salir de todo esto, de querer ver una respuesta pronta, a lo mejor la gente que te rodea de repente ya te ha abrumado por sus actitudes, por sus situaciones que son cada vez, bueno, dentro de tu carnalidad, de nuestra carnalidad, son más difíciles de tolerar. Pues entonces pidámosle a Dios que nos dé esa paciencia, que nos llene que nos llene de esa paciencia. Y como te lo mencioné, o sea, la paciencia no es de que se refleje en ti mismo, sino se va a reflejar en el exterior, en las demás personas, en medio de la circunstancia complicada.
ahí se va a reflejar la paciencia. ¿Por qué? Porque, como te lo mencioné desde hace rato, si tú estás aquí es porque Cristo ha derramado su amor en ti. Entonces no tienes, ni tú ni yo, tenemos pretexto. No podemos decir, es que Señor, es que yo no sabía que había que ser paciente. Porque tú y yo hemos sido fruto y hemos visto y hemos sido testigos de que cuántas veces Dios no nos ha aguantado tantas. ¿Cuánto nos ha aguantado Dios? Y estamos aquí. ¿Qué mayor ejemplo quieres de la paciencia? Que el que tú no estés acabado, que el que tú no estés perdido. Eso es paciencia de Dios. Entonces tú y yo no podemos decir, es que ¿quién me va a mostrar paciencia? ¿Dónde la puedo encontrar? No. Está aquí, en el momento en que tú entraste en este lugar, en el momento en que tú despertaste. Ahí se ve el amor de Dios a través de su paciencia. A lo mejor Él pudo haberte llamado por la noche y no sabemos dónde pudimos haber pasado nuestra eternidad. Pero gracias a su amor, misericordia, a esa grande paciencia que tiene, nos está dando otra oportunidad. Y por ende, hermanos, entonces yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia. Y si yo he recibido paciencia gratuita, entonces la voy a dar. ¿Sale, hermanos? Entonces, y pues ya aquí ya lo manejamos. A lo mejor voy a tener que confrontar en algún momento a un hermano, pero con palabras sazonadas. O a un conocido, a un familiar, a un amigo. Yo no tengo derecho a destruirlo, sino voy a restaurar. ¿Sale, hermanos? ¿Dios me ha prometido algo? ¿Ya lo quiero tener aquí ahorita? No, Él sabe cuándo me lo va a dar. ¿Sabe en qué momento voy a recibirlo? A lo mejor he rogado por que mi familia se convierta. Dios sabe en qué momento se va a convertir. De verdad, hemos sido testigos de que Dios habla. Dios sigue hablando en este tiempo. Pero la cuestión también es de que la gente entienda. ¿Sale, hermanos? Entonces yo te voy a invitar que nos pongamos de pie en esta hora. Y de verdad yo te voy a invitar en este tiempo que si tú has visto que realmente tu amor no se ha caracterizado por ser paciente, que de verdad la paciencia no es tu fuerte, que has batallado en áreas de tu vida donde de verdad sientes que el tiempo se va y no estás recibiendo lo que tú necesitas. Entonces primeramente yo te invito a que tú hables con Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? Perdóname porque yo no estoy esperando en ti, me estoy queriendo adelantar, a veces inclusive te he querido ayudar, pero la he terminado regando. Pero sabes, en este tiempo yo quiero aprender a esperar en ti, a ser paciente, y eso involucra entonces que a lo mejor yo me voy a tener que esperar en mis rodillas, seguir orando hasta que tú hables a mi vida y digas, ya está, hasta que a lo mejor lo vea. Y perdóname también si a lo mejor no he sido paciente con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos en este tiempo, con algunos hermanos que me han pedido ayuda y en lugar de que mi corazón sea sensible, me he fastidiado porque les he dicho, ¿sabe? Ay, híjole, es que siempre este hermano, siempre esta hermana, siempre son ellos. Pero si volteo a ver mi vida, yo también estoy ahí siempre tengo que volver a ti, porque te necesito cada día. Y cada día hay algo que se presenta donde mi necesidad de ti sale a vislumbrarse. Pero en esta hora yo quiero que mi amor crezca, que ese amor que has puesto en mí crezca en paciencia, Señor. Eso es que el amor es sufrido. Eso es, el amor es sufrido. Eso quiere decir entonces saber esperar, saber ser paciente, no adelantarme. En esta hora, Señor, estamos aquí, Padre, para rogarte, Señor Dios, que tú toques nuestros corazones. Tú has mirado, Señor, y tú sabes, Señor, cómo nos estamos desenvolviendo día con día, en cómo mostramos nuestro amor, Dios. Ayúdanos a mostrar ese amor
que tú nos has dado, Padre. A veces queremos, Señor, hacer las cosas por nuestra propia mano, por nuestro propio entendimiento, pero no queremos hacerlo más. Quiero hacerlo conforme a tu palabra, quiero hacerlo conforme a la dirección de tu Espíritu. Te lo pido, Señor. Ayúdame, Señor, a esperar, Dios Padre, en ti. Ayúdame, Señor Dios, a que esa paciencia la ejerza con mis hermanos, con mis amigos, con mis compañeros. Yo sé que muchos de ellos no te conocen, Dios, pero ahí estoy yo, ahí me pusiste para ser, Señor, un medio para que ellos te conozcan. Te lo pido, Jesús, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a ser paciente con el hermano que me pide consejo, para darle, Señor Dios, una palabra de sabiduría, no de humanos, sino una palabra de sabiduría de lo alto, Dios. Pero ayúdame a no exasperarme, sino al contrario, ejercer la paciencia con amor, Señor. Cerca de ti, Jesús. Te lo pido, Dios, porque tú has sido paciente para conmigo. Tú no me has dado el pago que merecía, sino al contrario, Dios, me has dado bendiciones, aún más allá de las que te he pedido. Entonces ayúdame a mostrar ese amor paciente, Dios, a tratar a las personas con gentileza, Padre, con un amor más allá de lo fraterno, con un amor divino, Dios, donde de verdad que mi abrazo se muestre como que tú estás abrazando a las personas, Padre. Te lo pido, Señor. Y también, Padre Santo, ayúdame a esperar. Si tú me has dicho una palabra, Padre, ayúdame a tener esa fe, pero a ejercer esa paciencia de esperar, de que en el momento propicio tú lo darás, Dios. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Dios. Tú has derramado de tu amor en nuestros corazones. Ayúdame a dar lo que tú ya me has dado, Dios. Moldea mi vida, Padre Santo. No dejes que mi mente se llene, Señor, de incertidumbre, sino sabiendo que puedo esperar en ti, Señor. Puedo confiar en tu palabra, Padre, porque es fiel. Que mi corazón, aun cuando tal vez haya temor, Dios, yo pueda seguir caminando y aún más allá, Padre, pueda animar a otros, Señor, a dar ese paso de fe, Dios bendito. Hacer soporte para aquellas personas, Padre, que a lo mejor no se han puesto firmes en la fe en Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que pueda ser apoyo en medio de la prueba. Que pueda ser columna, Señor, en medio de la tempestad, Padre, para que sean inamovibles, Padre Santo. Inclusive, Señor Dios, poder ser el medio para que puedas levantar, Dios, a esas personas que han caído, que han resbalado, Señor. Que yo pueda llevar palabras, Señor, que sanen, que restauren. Oh, Dios, ayúdame a amar como tú amas, Padre Santo. Te lo pido, Dios. Aleluya. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De
tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Bien, hermanos, pues sigamos ejercitando el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos, y pues realmente sí es importante que el amor de Dios se refleje en nosotros, ¿no? Y pues uno de ellos ya vimos es la paciencia, hermanos. Entonces, pero la bendición es de que Dios está ahí para socorrernos, para levantarnos, amén. Y pues en esta hora, hermanos, vamos a pasar a otro tiempo de adoración.